Bueno, vamos ahora con el tema de indicadores. Bueno, ustedes han recibido ahora la presentación. Yo ahora voy a ir siguiendo la presentación tal cual ustedes la han recibido, pero además, como siempre, voy a hacer algunos comentarios. Este tema, indicadores, juntamente con objetivos, son quizás, con seguridad, los temas centrales de la materia. Bueno, vamos con la presentación. Los indicadores, la denominación es indicadores o metas. Ustedes pueden usar la terminología en forma indistinta porque son sinónimos. Recuerden, es probable que en algunos textos o incluso en algunos proyectos encuentren que la palabra indicadores se usa como, no tanto la palabra indicadores, sí la palabra metas, a veces como sinónimo de objetivos. Bueno, ¿qué son específicamente los indicadores o metas? Proporcionan la base para el monitoreo y la evaluación. Es la manera de saber si vamos por el camino adecuado, ¿no? Siempre me gusta dar un ejemplo, que es que si una manera de comparar a los indicadores con algo de la vida cotidiana es pensar en los carteles. Supongamos hemos emprendido un viaje largo en auto y bueno, los carteles nos van indicando cuánto falta, qué pueblo dejamos atrás, es decir, que de algún modo nos están mostrando cómo va el proyecto, en el camino. En el caso de nuestro proyecto, pero en el ejemplo de los carteles sería el camino. Y fíjense cómo lo dice en la presentación, muestran cómo puede ser medido el éxito de un proyecto. Medido, ahí gran hincapié en la palabra medido. Y establecen metas para medir si se ha cumplido un objetivo, si se ha cumplido, si se está cumpliendo y si se ha cumplido o no, en qué porcentaje también, ¿no? Esa es la gran virtud que tiene todo lo que es cuantitativo. Especifican de modo preciso cada objetivo. Los correspondientes, esto ustedes lo van a ver destacado en verde, los correspondientes a fin, propósito y componente, de nuevo, fin, propósito y componente, no así actividades, porque ya vamos a ver qué es lo que se carga en el cuadro correspondiente a los indicadores de las actividades. Entonces, de nuevo, los indicadores correspondientes a fin, propósito y componentes poseen 3 dimensiones para su medición: calidad, cantidad y tiempo. El mantra, calidad, cantidad y tiempo, todos salvo las actividades, que también son números, ya vamos a ver enseguida. Y para tranquilidad de ustedes, escrito allí, se diseñan técnica e interdisciplinariamente por el equipo que formula el proyecto. ¿Por qué digo para tranquilidad de ustedes? Porque empezando que es muy difícil trazar indicadores, pero más todavía a veces en la facultad cuando tienen que rendir esta materia, porque no se les ocurren. Claro, ¿por qué no se les ocurren? Pues no se les ocurren porque en la vida real los indicadores se trazan interdisciplinariamente. Así que es muy probable que en los proyectos que ustedes tracen en la vida profesional, algunos o varios de los indicadores deban ser trazados por un profesional de otra disciplina. Entonces, claro, es lógico, uno siente que no le dan los conocimientos, ¿no? Ya cuando veamos ejemplos van a poder comprender esto. Pero, bueno, para aprobar esta materia ustedes acredítenme que han considerado calidad, cantidad y tiempo. Si el tiempo no es el adecuado desde el punto de vista técnico, o las cantidades no son las adecuadas, o la calidad, ya vamos a ver qué es calidad, no son las adecuadas, es muy difícil que yo lo pueda evaluar. Eso en la vida real va a haber un profesional específico de la disciplina de la que se trate que va a decir, bueno, desde la técnica, en lugar de 6 meses podrían ser un año o 12 meses o una semana o lo que fuera, ¿no? Y así cada una de las dimensiones. O criticar directamente el indicador y elegir otro porque desde el punto de vista técnico esto que queremos cambiar no tiene, técnicamente no corresponde a este indicador. Eso va a ocurrir en la vida real, no seguramente al cursar y aprobar esta materia. Así que calidad, cantidad y tiempo, en fin, propósito y componente, y con eso está todo bien. Como siempre,
como les dije recién, técnica e interdisciplinariamente es la manera por el equipo, es la manera de formularlos y trazar los indicadores. Bueno, permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas por la ejecución del proyecto respecto de los objetivos previstos. Por supuesto, porque todo proyecto, en el fondo, lo que propone son cambios respecto de una situación desfavorable. Si no hay situación desfavorable, el proyecto no se va a financiar. Y si nosotros no proponemos cambios para corregir esa situación que ya viene siendo desfavorable, que es desfavorable en el presente y que va a ser desfavorable en el futuro, pues tampoco se va a financiar el proyecto, ¿no? Entonces, los indicadores son los que nos permiten observar la situación y el proceso que va generando la ejecución del proyecto con el norte puesto en, por supuesto, los objetivos previstos. Son información, es decir, agregan valor, no son solo datos, no alcanza con que pensemos datos o números, son información y pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas. Se puede construir un indicador, lo mismo, esto se los digo también respecto del objetivo. Es común enunciarlo y luego desagregarlo. Bueno, en ese desagregar y explicarlo, fundarlo, etcétera, ¿no? Pero inicialmente hay que trazarlo, objetivos e indicadores resumidamente. Luego se explica desde el punto de vista técnico. ¿Cuáles son las características? Deben ser inequívocos, y para ello deben ser ciertos o mensurables, deben expresar la cantidad mínima, ya le vamos a explicar todo esto, y también siempre, porque todos los recursos son escasos y el dinero también, por supuesto, a costo razonable. ¿Qué significa? Que deben ser ciertos o mensurables, deben expresar la calidad, es decir, dónde y cuándo se logra el propósito. Ciertos, siempre referenciados, cuando veamos el ejemplo que es la filmina que sigue, van a entender esto de la calidad. Y deben expresar también, así se trazan técnicamente, la cantidad mínima necesaria para considerar alcanzado el propósito. Y, por supuesto, a un costo razonable, porque, digamos, a veces hay que indagar distintos métodos y pensar, porque a lo mejor hay uno que es extraordinario, pero un mecanismo para establecer un objetivo, es decir, y trazamos un indicador, pero su verificación nos lleva mucho dinero, y hay otro que a lo mejor es igual, equivalente o de una calidad un poco inferior, pero a un costo inferior también. Bueno, esas son las decisiones que hay que tomar en los proyectos. Por ejemplo, un ejemplo de indicador de fin o propósito. En un proyecto cuyo propósito sea lograr que las condiciones sanitarias de las aguas ribereñas de una zona determinada cumplan con las normas, un indicador podría ser reducir el recuento promedio de coliformes totales por debajo de 1000 por cada 100 mililitros en la playa específica al cabo de un año, en una playa específica. Bueno, ahí tienen calidad, cantidad y tiempo. Calidad no significa, como lo hemos dicho, debe ser de buena calidad, deseable, de una calidad adecuada, pero acá calidad tiene otra acepción, tiene que ver con la pertinencia. Hay que pensar en un objetivo que tenga que ver con la pertinencia un indicador que tenga que ver sea pertinente respecto del objetivo. El objetivo es lograr que las condiciones sanitarias de las aguas de una zona determinada cumplan con las normas. No vamos a imaginar que en una playa en la que se vierten residuos locales, por ejemplo. Entonces, el propósito del proyecto es mejorar las condiciones de esas aguas. Bueno, en este caso, técnicamente se ha establecido que al cabo de la ejecución de un proyecto parecido al que nosotros estamos proponiendo, al cabo de un año, realizadas las operaciones adecuadas y midiendo, el recuento de coliformes totales debe estar, por cada 100 mililitros, debe estar por debajo de los 1000. Calidad, cantidad y tiempo.
técnicamente, decíamos, interdisciplinariamente el equipo interdisciplinar en un proyecto, y esto, por ejemplo, lo puede determinar un bioquímico, o a lo mejor un biólogo. Ustedes dirán, ¿por qué un año y no 6 meses? ¿Por qué 1000, no 10.000? ¿O por qué no 100 mililitros y no 50 o 200? Bueno, seguramente hay una explicación técnica que, como les decía, yo no voy a poder darla, pero esto está tomado de un texto que enseña a trazar indicadores. Entonces, desde el punto de vista técnico, eso es un indicador razonable. Como dice arriba, debe expresar la cantidad mínima necesaria. Acá no se puede ser ni extremadamente ilusorio ni tampoco demasiado conservador. Uno podría decir, bueno, yo creo que voy a llegar a esto, pero voy a ofrecer bastante menos para sobrecumplir el indicador. Bueno, ya sabemos que lo deseable es que seamos gestores y gestoras de ambiente éticos. Entonces, bueno, no prometer en demasía, pero tampoco quedar demasiado escueto, porque tampoco es correcto esto. Y siempre el costo razonable. ¿Qué más? Hablando ya de indicadores de fin o de propósito. Puede ser, y esto es muy importante, yo les decía que a veces los alumnos se quejan, y no solo los alumnos, cualquiera, a todos nos cuesta construir indicadores, mucho cuando se pueden medir, y cuando no se pueden medir, cuando parece que no se puedan medir, por ejemplo, indicadores sociales son mucho más difíciles de trazar, uno no logra a veces imaginar. Bueno, ¿qué dice la presentación? Puede ser difícil encontrar indicadores mensurables, porque hay que medir, o sea que tiene que haber números, especialmente en proyectos sociales. Siempre debería hacerse grandes esfuerzos por encontrarlos. Siempre hay que usar nuestra cabeza al máximo y estar muy formados para tratar de encontrar el modo de medirlos. Y continúa la presentación diciendo, la inexistencia de indicadores mensurables directamente, foco en directamente, no puede ser obstáculo para la formulación de un proyecto, ¿no? Ni tampoco para la omisión de un indicador. De no ser posible lograrlo, ¿esto qué significa? Luego de un gran esfuerzo del equipo y hasta llegar a la conclusión de que no es posible lograr un indicador directo, debería establecerse indicadores indirectos, es decir, de las causas o de los efectos de la situación a medir. Eso es muy importante, es como una reglita, como un tip o una sugerencia, no es trampa, pero sería un secreto, porque bueno, muchas veces en los indicadores sociales pasa esto, que es muy difícil arremeter en forma directa respecto de ese indicador. Imaginen ustedes que el propósito de una gran política sea, más allá de corregir lo ambiental, siempre nosotros sabemos que los proyectos nuestros son socioambientales, entonces lo social no puede estar omitido, pero imaginen que lo que se busca también es mejorar la concientización de una zona o hasta la terminalidad escolar de una zona N desfavorecida. Y uno se podría preguntar verdaderamente cómo mido la concientización. Puede hacerse encuestas y demás. Bueno, la manera es observar con la mente muy open mind. No, algo que no me ha salido este año, pero siempre lo digo, la cabeza muy, muy abierta. Observar o las causas o los efectos. De paso también es una buena regla porque se les ocurren más indicadores también, ¿no? A veces cuesta mucho escribirlos, así que con la causa y el efecto ahí somos capaces de construir algunos más. Y les dejo una frase que es muy interesante, que es mejor tener la medida bruta del concepto adecuado que la medida perfecta del concepto erróneo. Así es que piénsenla, van a ver ustedes qué sabia que es esa frase. Está bien medir, pero no enloquecer por los números. Hay que incluir números, por supuesto, pero si no podemos dar con un número perfecto, directo, irnos hacia las causas o los efectos,
siempre y cuando, y poniendo el foco en que el concepto debe ser el adecuado, porque podemos medir muy bien algo que no es necesario. Es mejor tener la medida bruta, es decir, tampoco especificada, del concepto adecuado antes que la medida perfecta del concepto erróneo. Bueno, y después indicadores de componentes. Es una descripción breve de los estudios, capacitaciones y obras físicas que suministra el proyecto. Por ejemplo, en un proyecto de educación podrían ser 10 escuelas técnicas ubicadas en 10 ciudades determinadas con una capacidad de 1000 estudiantes por año con el equipamiento correspondiente. Esto es claramente es un proyecto de contenido social, porque estamos hablando de la educación, pero seguramente puede ser, claramente debería ser un proyecto ambiental, porque las escuelas técnicas, Mendoza tiene una gran oferta de escuelas técnicas, aunque a lo mejor no lo sepan, tiene casi un poco menos de 100 escuelas técnicas distribuidas en todo el territorio provincial. Tienen una enorme pertinencia respecto de los temas, y deberían tener más todavía respecto de los temas ambientales. Así que no es solamente social. Y luego, bueno, lo que habíamos dicho, calidad, cantidad y tiempo, calidad, cantidad y tiempo en tres dimensiones para 3 clases de objetivos. Nos estaba quedando las actividades. Bueno, ¿qué se carga en el cuadrito de indicadores de las actividades? Que recordemos, es lo último, ¿no? De la lógica de donde se cargan los objetivos, fin, propósito, componentes, actividades. Son las que son netamente operativas. El presupuesto. Hasta el presupuesto, fíjense ustedes, está en ese cuadro que ustedes van a confeccionar al finalizar y revisar muchas veces el proyecto. Ahí les sale recién, porque es un resumen. El resumen sale al final, no sale al inicio, ¿no? Ojalá saliera al inicio. Sale al final. Bueno, entonces decíamos, los indicadores de las actividades son ni más ni menos que el presupuesto del proyecto. Bueno, es el conjunto de actividades que conforman cada componente. Y seguimos con algunos consejos. Los indicadores de propósito no deben ser un resumen de los componentes. Hay una tentación, a mí me pasó cuando empecé a formular proyectos, de repetir, de repetir lo que estaba en un lado lo ponía en el otro porque no era capaz de imaginar más situaciones. Bueno, pues los indicadores de propósito no pueden ser un resumen de los componentes, ¿no? Tienen que tener esas 3 calidades, esas 3 dimensiones que hemos ya mencionado. Los indicadores de propósito y todos los indicadores en general deben medir lo importante. No se trata de inventar indicadores por el solo gusto de llenar el cuadro. Los indicadores de cada nivel de objetivos deben ser diferentes a los de los otros niveles. Eso, bueno, lo dicho. Se dice así, sale fácil, pero la verdad es que después construir requiere un esfuerzo técnico muy importante, ¿no? Pero bueno, es así. Como yo les decía, no nació aquel ser humano que se siente y de una sola vez pueda formular un proyecto. Hay idas y venidas, mucho diálogo con uno mismo, mucha revisión técnica y equipos. Entonces lo van a hacer solos. En la vida real se trazan en equipo. Y siempre el presupuesto debe ser suficiente para llevar a cabo las actividades identificadas. Esto es bastante obvio, pero en los países con inflación y con problemas cambiarios, como es el caso de la Argentina, esto puede ser un problema. El diseño de los indicadores, algunas consideraciones. Deben ser exactos. La información debe representar la situación tal como es. Denota mala calidad en el gestor que formula un proyecto cuando hay una discordancia, una incoherencia. Así es que eso, como digo, mucha revisión. Y además, también es importante tener en cuenta la pertinencia de la forma. La forma elegida debe ser adecuada a la situación, necesidades y habilidades del proyecto. Por ejemplo, ¿es cuantitativa o cualitativa?
¿Solo numérica o numérica y gráfica? En general, lo ambiental, al ser socioambiental, habilita, y es muy deseable que sea así porque además es una característica de esta universidad, lo cual y cuantitativo, como decíamos, que no los asuste lo cualitativo, porque aunque directamente parezca difícil de medir, si nos vamos a las causas y o a los efectos, ahí se nos va a, digamos, la imaginación nos va a llevar a poder construir indicadores. Y después numérica o numérica y gráfica. Bueno, pues ustedes eso lo verán, dependerá de la habilidad para trazar gráficos y demás, pero muchas veces es muy importante trazar, incorporar algunos gráficos. Y después algunas consideraciones, seguimos con algunas consideraciones. Esto que les digo se resuelve en cada uno de los proyectos, como que cada proyecto, lo hemos dicho, es un traje a medida. Pertinencia de la frecuencia responde a la pregunta ¿cuán a menudo se requiere, se recaba, se produce o se analiza? Bueno, un año, 6 meses, cada 3 días, eso la respuesta es solo técnica. No hay un modelo genérico, eso dependerá de cada proyecto y a su vez de cada uno de los indicadores. La respuesta es técnica. Extensión se refiere a la cobertura del área de interés y a la brevedad o amplificación requerida. La calidad de la información no es proporcional a su extensión. La extensión del indicador. No siempre, muchos indicadores son sinónimo de calidad. Esto, de nuevo, la respuesta también a esto es técnica. El origen. Esto nos responde a distintas preguntas. Dentro o fuera de la ejecución de la organización ejecutora o destinataria del proyecto. Hay cuestiones que se pueden medir adentro y otras que necesariamente se van a tener que medir afuera. Lo que es importante, sí, es que la fuente que genera sea confiable, sea fiable. Y después, la temporalidad de los indicadores. La información puede referirse al pasado, al presente o al futuro. En muchísimos casos, aunque el indicador va a ser para, por supuesto, la ejecución del proyecto y seguramente el futuro, tenemos que hacer necesariamente referencia al pasado. Pensemos en ese ejemplo de los coliformes, en esa zona desfavorecida, a lo mejor hay una zona industrial que se ha establecido recientemente o algún tipo de industria que hace vertidos, en fin, muchas veces, y además también en el marco teórico, en la justificación, ahí vamos a tener que poner datos del pasado con seguridad. Por ejemplo, ahí les dejo un ejemplo, un programa referido a la recuperación y restauración ambiental de un predio minero. El proyecto habla de cumplir las normas establecidas para la recolección, frecuencia, clasificación, transporte, almacenamiento temporal y disposición final de los residuos sólidos orgánicos, inorgánicos y especiales generados en los campamentos y en los frentes de la obra. Uno de los objetivos sería separar en la fuente o en el origen los residuos sólidos generados. Uno de los componentes podría ser registrar la totalidad de los residuos sólidos generados. Registrar la obligación de carga que está tan presente en lo ambiental, pues yo les digo que hay que pensar y escribir bien, así que en este caso el componente sería registrar la totalidad de los residuos sólidos generados. Y el indicador podría ser contabilizar en el plazo de 5 días el 100% de los residuos sólidos generados. La calidad sería contabilizar los residuos sólidos generados. El plazo 5 días y la calidad y la cantidad es el 100% de los residuos. ¿Por qué el 100%? Bueno, en otros casos a lo mejor podríamos usar otro porcentaje, pero acá estamos hablando de residuos sólidos. No hay manera de decir yo me quedo tranquila si solamente contabilizo el 70%. El registro debe ser de todo, después veré qué es lo que puedo hacer, etcétera, pero el registro o contabilizarlo debe ser, por supuesto, del 100%.
Bueno, se dan muchos debates, ¿no? en la determinación de indicadores. Por eso les digo, es técnico interdisciplinar. Bueno, al lado de los indicadores, en nuestra matriz de doble entrada, bueno, están los objetivos, luego los indicadores y luego vienen los medios de verificación. Ustedes imaginen una flechita que sale del medio de verificación hacia el indicador. Responde a la pregunta, ¿dónde puede obtenerse información sobre los indicadores? ¿Dónde encuentro información sobre los indicadores? Los planificadores del proyecto deben identificar fuentes existentes de información. Hay ocasiones en las que hay información por algún lado, no está. Nosotros tenemos, afortunadamente en la provincia de Mendoza, organismos estatales con bastante información, mucha información. Por ejemplo, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, Irrigación tiene mucha información, los municipios tienen mucha información, la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública tienen mucha información. O hacer previsiones para recoger información, o tenerla disponible e ir consultándola cuando haya que trazar el proyecto, o quizás hacer provisiones para recoger información. Siempre el proyecto puede ser una fuente de información. Entonces, bueno, quizás haya que hacer una capacitación antes o buscar información como actividad del proyecto antes de empezar a ejecutar el proyecto del que se trate. A lo mejor una primera actividad inicial dentro del componente pertinente sea la de buscar información. A veces es indispensable mucha información y no está tan disponible y a lo mejor hay que contratar personas con una expertise determinada para que la busque, la compile y organice un informe. Por ejemplo, puede ser información estadística, inspección visual realizada por especialistas, en fin, esos son la observación, son los medios de verificación. Bueno, hay un ejemplo que a ustedes les permite, que yo les he dejado escrito, que les permite visualizar lo que podría ser un indicador, ¿no? Es un ejemplo, no es que se vaya a usar en un proyecto, pero es como decirles a ustedes, ese es el rol que tienen en una especie de cuentito o de caso inventado, el indicador, ¿no? Es como levantar la manito y decir por acá. Fíjense, el parque local está deteriorándose en razón de la cantidad de bolsas descartadas por los visitantes que en él se acumulan. El vecindario organizó una campaña de publicidad para concientizar a la gente acerca de la magnitud del problema. Los vecinos entonces recorrieron el parque colocando una estaca con una banderita junto a cada bolsa que encontraban y luego tomaron fotografías del sitio. Les quiero decir que la redacción está feucha porque lo tomé tal cual de un texto que enseña a construir indicadores. Me sirve muy bien para recalcarles que escriban bien. Organicen lo que van a escribir, revisen 3 o 4 veces. Sujeto, verbo y predicado no falla, aunque a lo mejor no sea muy creativo. Sujeto, verbo, predicado, punto, oraciones cortas, cada una referidas a un tema. Voy a hablar de un tema, hago otra oración, no largas oraciones, porque si no se complica mucho la comprensión y el que tiene que leer se molesta. A mí me fastidia mucho leer algo que está mal redactado. Este es textual. Más adelante les voy a dar otro texto también así medio feucho. Bueno, resulta que se ha trazado un proyecto que apunta justamente a concientizar acerca de la necesidad de arrojar los residuos donde corresponde, embellecer el parque y demás. Bueno, ese día, el día 1, se contaron más de 900 banderas. Esto, imagínenlo, realizado con mucho público y con la gente que está disfrutando de su día de parque, ¿no? Bueno, una linda bandera con colores en cada una de las bolsitas encontradas en el piso, arrojadas así descartadas, ¿no? Ese día se contaron más de 900 banderas. Luego, el ejemplo no lo informa, pero nos permite imaginar a nosotros que
alguien en altavoces o sea, que forma parte del proyecto de concientización, a lo mejor explicarle a cada una de las personas que entraban o dirigirse a los lugares, imaginen que puede haber un banco, un hospital o lo que fuera, y contarle a las personas, niños comprometidos en esto, porque bueno, los adultos a veces le prestamos más atención o nos da más incomodidad que o emoción que nos explique un niño, etcétera, ¿no? Bueno, algo sucedió que funcionó bien porque sigue diciendo el ejemplo. 2 semanas más tarde repitieron el ejercicio y esta vez hubo solo 250 banderas. El indicador es lo que nos va mostrando cómo va el proyecto. No es que los incite yo a poner banderas, eso dependerá de cada proyecto. Bueno, y después, que es la última, confusión entre objetivos, indicadores o metas con componentes, productos y medios de verificación. Fíjense, objetivo, reforzar el servicio de educación de adultos. Ese es el objetivo. La meta o el indicador es reforzar el servicio de educación de adultos en la región de Cuyo en el año 2026, ampliando en un 50% la capacidad del personal de la educación. El producto o componente sería capacitar a 400 maestros en educación de alumnos hasta el año 2025 en 4 cursos de 1 año de duración. Y el medio de verificación, serían los programas de los cursos, las inspecciones visuales, las planillas de asistencia, las encuestas de satisfacción de los asistentes, la toma de fotografías. Yo varios años atrás ejecuté varios proyectos financiados por el Ministerio de Trabajo que se dirigían a capacitar dirigentes sindicales. El propósito era capacitar dirigentes sindicales en una serie de temáticas. Estamos hablando de varios años atrás, las redes no estaban tan difundidas. WhatsApp, no me acuerdo, creo que existía así. Entonces, ¿qué hacían? Cada tanto venían funcionarios del Ministerio de Trabajo a uno de los días en los que hacíamos capacitaciones y demás, y bueno, recorrían el sindicato. El resto de los días yo lo que tenía que hacer era tomar muchas fotos que luego enviaba, y en varios momentos, casi de sorpresa, me dijeron, bueno, hoy lleva tu computadora, conectate a Skype, porque era lo que había en esa época, así bien disponible, que tampoco lo usaba tanto, porque el Skype no era tan popular. Entonces, cuando estábamos en plena capacitación, yo con la computadora la daba vuelta y le decía a los asistentes que saludaran. Pre-pandemia, era todo recontra presencial y no había otra manera que no fuera presencial. Después también las planillas de asistencia, así que siempre le hacíamos firmar las planillas de asistencia, papel que se mandaba, y las encuestas de satisfacción. Ese era el medio de verificación. Así que bueno, con esto concluyo lo relativo a indicadores, con el agregado, con la reiteración de 3 dimensiones, calidad, cantidad y tiempo, para 3 objetivos, fin, propósito y componentes. En el objetivo actividades va como indicador el presupuesto o costeo o costo del proyecto. Tranquilidad al trazarlos, sobre todo no tanto el presupuesto no es tan complejo desde el punto de vista técnico, si los otros son más complejos desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque son técnicos, se definen técnicamente, entonces a lo mejor solos no les va a salir, va a salir en el futuro, le va a salir en el equipo. Así que para rendir, calidad, cantidad de tiempo, semi-inventado, suficiente con que yo pueda ver que ustedes reconocen esas 3 dimensiones. Y el medio de verificación es la manera que corroboramos el indicador, y son estas u otras. Estudios, después vamos a ver estudios, el estudio de los coliformes, es decir, estudios clínicos, en fin, hay un sinnúmero de medios para verificar los indicadores. Así que bueno, con esto terminamos ya indicadores. Saludos. No, si yo no te lo... Ni siquiera lo he visto, ni me he dado cuenta, ni nada de eso.
no lo voy a copiar, porque sería una vergüenza que salga copiando cosas. No, no puedes copiar un papel, o sea, Es un delito, pero delito. como los japoneses no me van a denunciar. Sí, No, no pero sé. no tiene ningún sentido mentir, así. Ah, Además se va a notar que no es mío. que no es tuyo, porque No, eso... si el estilo yo no tengo. No, además yo no tengo estilo. No, qué sé yo, yo no tampoco. Yo no tengo, no soy escritora. Ni tampoco nunca tuve la ilusión de escribir, de ser escritora. De escribir cosas, sí. ¿Dónde estaba la plata? Ay, Ah, esto era de lo que llevo para comprar.